Bien, en esta clase vamos a transmitir live en directo y vamos a abordar el tema del horario. Aquí tenemos la pregunta sobre el horario. كم الساعة من فضلك؟ Aquí dice كم الساعة من فضلك, y es una pregunta sobre el horario. Y la respuesta debe comenzar con الساعة هي, la hora es. Aquí hay tres opciones. Primera opción dice الاثنى عشر ساعة هي لي, los 12 relojes son míos. ¿Será que es válida esta respuesta sobre el horario? ¿Qué hora es? La segunda propuesta dice الساعة هي $9, el reloj cuesta $9. Y la tercera opción dice الساعة هي 9 صباح, la hora es las 9 de la mañana, o la hora son las 9 de la mañana. Entonces, ¿cuál de estas tres opciones es la correcta, es la válida para decir el horario? Entonces, a la pregunta كم الساعة من فضلك, ¿qué hora es, por favor? Podemos tener tres. الساعة هي 9 صباح, la hora es las 9 de la mañana, o las 9 a.m. صباح. Bien. Entonces, obviamente, para una pregunta sobre el horario, كم الساعة من فضلك, y la respuesta debe comenzar como está escrito abajo aquí, abajo del cuadro, y dice الساعة هي, la hora es. Según las tres opciones, la más cercana es الساعة هي 9 صباح. Por lo tanto, vamos a proceder a escribir lo que falta, que es 9 صباح. Bien, entonces vamos a escribir الساعة هي 9 صباح. Entonces, escribimos primero el artículo definido y luego la palabra tis'a. Comienza con T, y luego sin, seguida de ain, y luego la T marbuta, y esta es la primera palabra, al-tis'a, las 9. Al-tis'a, y luego vamos a escribir la palabra sabah. Comienza con sa, sigue con b, y luego el alif, y al final ha. Bien. 9 صباح. Vamos con otro ejemplo. Vamos a leer aquí. Adelante con la lectura. Entonces aquí vamos a leer. La pregunta dice متى تنهض في الصباح? متى تنهض في الصباح? Y eso quiere decir cuando te despiertes en la mañana. Cuando te despiertes en la mañana. Entonces, aquí tenemos tres opciones. Las tres opciones
podemos responder الساعة 4:30. الساعة 4:30. A la hora 4:30. O la segunda opción dice في الساعة 4:30. O la tercera opción dice الساعة 4:30. Entonces, ¿cuál de estas tres opciones es la válida? O mejor dicho, para esta pregunta, متى تنهض في الصباح? La respuesta puede ser 4:30 con el uso de و, 4:30 sin usar preposiciones, 4:30 con el uso de la preposición مع. Entonces, para responder, respondemos sin preposiciones o respondemos con la preposición و 4:30 o respondemos con la preposición مع 4:30. Entonces aquí lo que tenemos que escribir es las tres palabras. الساعة 4 y luego colocar si hay una preposición o sin preposición. Obviamente en árabe respondemos de esta forma. En la opción 1, الساعة 4:30 y usamos la preposición و o la partícula de conjunción و 4:30. Entonces vamos a escribir 4 الساعة 4 y ahí está la palabra نصف escrita debajo del reloj. Solo faltaban las tres palabras الساعة 4. Aquí estamos escribiendo la primera palabra الساعة, la hora. Luego escribimos 4. الساعة 4 y falta escribir و. Correcto. Entonces, a la pregunta متى تنهض في الصباح? Cuando te levantes por la mañana o en la mañana, la respuesta debe ser الساعة 4:30. En este siguiente ejemplo, la pregunta es متى يبدأ ومتى يخلص درس العربي? ¿Cuándo comienza y cuándo termina la clase de árabe? Es un intervalo de comienzo y cierre y por lo tanto hay que usar preposiciones específicas para apertura del intervalo y para el cierre del intervalo. Vamos a ver los ejemplos aquí. في, ahí tenemos el horario 4, و y luego otro horario, horario 5. Entonces, ¿es válido responder في الساعة 4 والساعة 5? O debemos responder según la segunda opción que dice من إلى, desde hacia, o desde tal hora hasta tal hora. من الساعة 4 إلى الساعة 5. De la hora 4 hasta la hora 5. Para expresar el intervalo de comienzo y cierre. من إلى, desde hasta, o desde hacia. O según esta tercera opción, estamos diciendo مع الساعة 4 على الساعة 5. Y eso quiere decir مع es con y على sobre. Con la hora 4 sobre la hora 5. ¿Acaso así es válido? Entonces vamos a volver a leer la pregunta متى يبدأ ومتى يخلص درس العربي? Cuando comienza y cuando termina la clase de árabe. Tenemos dos horarios abajo. El primer reloj expresa la hora 4, que es la hora de inicio, y el segundo reloj expresa la hora 5, que es la hora del cierre de la clase o la finalización de la clase. Entonces,
las preposiciones que debemos colocar son las preposiciones para expresar un intervalo de apertura y cierre min ila, desde hasta. Entonces escribimos esas preposiciones juntadas. Min ila. Esas son entonces las preposiciones que pueden abrir el intervalo de tiempo y pueden cerrar el intervalo de tiempo del cierre, que son min y la, desde hacia. Min y la. Por lo tanto, متى يبدأ ومتى يخلص درس العربي؟ La respuesta debe ser من الساعة 4 إلى الساعة 5. Vamos con este siguiente ejemplo. En la pregunta dice: كم الساعة الفطور? ¿A qué hora es el desayuno? Entonces debemos expresar un horario exacto, un horario estimado con una sola cifra, y la frase abajo, al-fatur fi, y en estos puntos suspensivos debemos colocar el tiempo estimado exacto del horario del desayuno, porque si estamos en un hotel o si estamos en una cantina, entonces el horario es preciso del comienzo del desayuno, y si faltamos a este horario exacto, podemos faltar en nuestro desayuno. Entonces hay que ver qué hora es, y estas son preguntas que se utilizan sobre todo para los viajes, o cuando estamos ya preguntando sobre horarios exactos, como el horario de la salida del avión, el horario del comienzo de la sesión de trabajo, o el horario del desayuno, que es también una fase importante del día. Las opciones aquí: al-fatur fi as-sa'a 8, el desayuno es a las hora 8. Al-fatur fi al-matam, el desayuno sería en el restaurante. O en la tercera opción dice: من هنا إلى المطعم ساعة ونصف بالسيارة. De aquí hasta el restaurante 1 hora y media a bordo de un carro. Esa no es la respuesta, obviamente, de a qué hora es el desayuno. La única opción válida es la primera: al-fatur fi الساعة 8. El desayuno es a la hora 8. O el desayuno es a las 8, obviamente 8 de la mañana AM, porque es un desayuno. Entonces, lo que vamos a escribir, tenemos las palabras al-fatur fi abajo. Al-fatur fi, el desayuno es a la, lo que falta es el horario exacto, que son الساعة 8, la hora 8. Al-sa'a, la hora. Procedemos ahora a escribir la cifra exacta, que es las 8. 8. الساعة 8. La pregunta: كم الساعة الفطور? ¿A qué hora es el desayuno? Y la respuesta es: al-fatur fi al-sa'a 8. El desayuno es a la hora 8.